Manuel, un gustazo tenerte por acá. Un gran placer. Debo Gracias. decir que estoy de verdad sumamente contento porque perfiles como los tuyos, como los de usted, no tengo todos los días acá. Sobre todo cuando vemos escenarios mundiales candentes, de Que geopolíticamente. me inviten más frecuente. ¿Ah? Que me inviten más Pues sí, frecuente. ¿verdad? Yo no sé si usted viene seguido aquí a Guatemala, pero aquí Primera está. vez, país muy hermoso. Es un país lindo, tiene sus retos, obviamente, y usted lo sabrá muy bien, Emanuel, es un país que incluso los ciudadanos a veces pensamos, ¿por qué somos tan importantes para las potencias mundiales? ¿Verdad? ¿Por qué somos tan importantes? ¿Por qué tenemos una hermandad y una relación tan buena con Israel? ¿Por qué Estados Unidos nos pone tanta atención? ¿Por qué, digamos, países más grandes también quieren venir? O sea, somos un país que creo que está ubicado en una posición privilegiada y eso pues, conlleva muchos elementos importantes. Pero Manuel, no quisiera adelantarme a tratar de llevar una conversación con alguien tan capaz como usted, sin que usted nos cuente un poco su trayectoria, porque hoy vi que ha estado en institutos de todo nivel, en Bruselas, en Estados Unidos, en esto y lo otro. Me encantaría que usted tal vez nos cuente cuál ha sido su carrera y en qué momento se encuentra hoy. Bueno, la verdad es sí que viajé mucho. Pasé 31 años viviendo afuera de mi país, que es Italia. Ahora regresé a casa, ocupándome primero una carrera inicialmente académica, enseñando, pero desde el 2006 trabajo mucho más en el tema de política, ocupándome de temas que tocan a la seguridad nacional y a temas de crimen transnacional, de evasión de sanciones, de temas de proliferación nuclear. Y pasando por todos estos temas, desarrollé un conocimiento en el sector de investigaciones digamos, forenses. Sí. O sea, me ocupo muchísimo de lo que toca el tema de la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo. Solo Un eso. tema que es muy fuerte también aquí en el hemisferio occidental, en toda Latinoamérica, porque claramente Latinoamérica es lastimosamente el principal exportador de cocaína, uno de los productos ilícitos que impactan la economía global, impactan la seguridad global. Y los carteles de la droga, los sindicatos, las organizaciones criminales se transformaron en los últimos 35 años en organizaciones transnacionales que tienen ahora un mercado global, que necesitan entonces una red global de blanqueo de los activos, porque no venden solamente de manera local. La cocaína que se produce en Colombia o en Perú o en Bolivia o en Ecuador y que transita por países de Latinoamérica llega hasta Australia, Europa, Oriente Medio, Norteamérica también. Entonces necesitan redes de blanqueo global. No la construyen ellos mismos porque se van a meter en complicaciones. Le gasta demasiado, van a entrar en territorios de otras organizaciones criminales. Hay muchos riesgos y gastos. Y ahí se meten entonces con grupos terroristas que tienen sus redes globales de apoyadores, de simpatizantes, que facilitan el trabajo logístico o el trabajo financiero que apoya al crimen organizado. Todo este trabajo, para que sea identificado, investigado, pide un conocimiento forense de cómo se muda el dinero, de cómo se mudan las mercaderías, de cómo se construyen estas redes. Y esto es lo que estoy haciendo desde hace más o menos 15 años, con un enfoque en Latinoamérica desde el 2015. Pero se portó usted muy amable, ¿verdad? Presentándose. Pero aquí lo tengo yo. Desde el 2010 hasta el 2024, miembro destacado de la Fundación para la Defensa de las Democracias de Washington y responsable del programa de Irán en Latinoamérica. 2006 al 2010, director ejecutivo del Instituto Transatlántico en Bruselas, donde también gestionó programas de investigación sobre sanciones y redes de evasión, ya lo más o menos. Del 99 hasta el 2006 enseñó en estudios israelíes e historia de conflicto árabo-israelí en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.
Tiene un doctorado en teoría política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, licencia en ciencias políticas de la Universidad de Bolonia en Italia, autor de 5 libros, incluido un estudio de guardias revolucionarias iraníes y docenas de artículos en varios temas de seguridad, lavado de dinero, evasión de sanciones, terrorismo y seguridad nacional. ¿Y por qué le Y lo gusta más este importante es que soy hincha del Bologna. Ah, Es muy bien, equipo, muy bien. el equipo de mi ciudad. Pero ¿por qué le empezó a apasionar esto? Porque, a ver, usted dirá, bueno, Luis Enrique Veneno, pues lo veo que está en el mundo corporativo, está en el mundo de la televisión, algo lo tuvo que haber llevado ahí. ¿Cómo para usted, digamos, en esto, especializándose en esto y apasionándose en esto? Sobre todo porque usted es un elemento muy importante con la información y sobre todo con las investigaciones que hace. Hay unos temas. El primero es, siempre me apasionó el tema terrorismo y seguridad nacional. Pero el segundo es, digamos, un desafío personal, porque para mapear estas actividades te pide un trabajo muy atento al detalle, algo que yo aprendí en el trabajo académico. El trabajo forense es así, es una atención al detalle. Y es un desafío porque las redes que yo investigo claramente hacen un trabajo, digamos, escondido, ofuscado, pero dejan rastros, porque como tienen una presencia global y mudan cada año miles, millones de dólares de valor de mercaderías ilícitas, dejan digamos, un sendero de papel. Y es muy complicado detectarlo, investigarlo, llegar a la conclusión que se trata de algo que no es legítimo, que no es legal. Y por eso es un desafío intelectual. Por eso me gusta muchísimo. O sea, era un reto que tenía usted ahí, que lo ha ido... Ahora, yo creo que no es de genios, ¿verdad, Emanuel? Por lo menos voltear a ver las noticias que no necesariamente nos dicen lo que es la verdad, pero por lo menos nos ponen ahí un panorama de que el país y el mundo están movido sobre temas políticos, sobre intereses de industrias y sobre todo en estas, digamos, estos grupos que usted bien menciona, que están metidos en el terrorismo, que están metidos en temas de trata, en temas de drogas, pero lo que tal vez nunca habíamos visto o no habíamos entendido o no habíamos querido ver es que Latinoamérica se está convirtiendo en hogar de estas personas o en una residencia temporal para uso de sus estructuras, y eso conlleva peligros que tal vez nunca se han analizado o que nunca se han vociferado. ¿Qué ve usted de Latinoamérica con todos estos elementos que me mencionó? ¿Qué peligro le ve? ¿O qué estamos viviendo ya, ¿verdad? El peligro principal, la amenaza a todas las sociedades de Latinoamérica. Hay claramente países que tienen una problemática más acuta que otras, pero es el crimen organizado. El crimen organizado porque impacta la seguridad ciudadana, impacta el medio ambiente, impacta el desarrollo económico, impacta la migración. O sea, tiene impactos enormes en más o menos todos los sectores de la vida de un país. Estas redes que yo estoy investigando, que son redes, digamos, no exactamente que son partes de estas sociedades, son redes establecidas por inmigrantes que llegan, se radican en estos países, ponen raíces, establecen comercio y con estos comercios ayudan al crimen organizado, contribuyen a todos estos problemas y al mismo tiempo facilitando al crimen organizado. No lo hacen gratuitamente, claro, ¿no? Lo hacen en cambio de una comisión, y esta comisión que reciben por el servicio que entregan al crimen organizado van a financiar a problemas muy remotos desde aquí, porque este dinero va a financiar al terrorismo en Oriente Medio. Te ofrezco un ejemplo. Una red que fue desmantelada por una investigación conjunta de Estados Unidos y 7 países europeos en 2016, trasladaba cocaína desde Colombia hasta Europa. Transformaba los
el dinero de la venta, del comercio de la droga, en recursos para comprar autos, vehículos usados y relojes de alta marca, de alta gama. Después transfería los carros a África para que se vendan. El dinero se ponía adentro del mecanismo de blanqueo, pasaba por bancos en Líbano, los relojes viajaban físicamente al Líbano con viajadores que los llevaban, se vendía, y todo este dinero, o el dinero que salía de esta estructura muy complicada, iba a comprar armas para apoyar al régimen de Assad en Siria durante la guerra civil. Wow. O sea, todo empieza con la cultivación de coca en los Andes latinoamericanos, del Suramérica, y termina con la matanza de 500.000 personas en la policía étnica hecha por el régimen de Assad en Siria. Y las dos cosas, aparentemente completamente destacadas la una de la otra, en dos mundos remotos, en dos contextos geopolíticos diferentes, en verdad están vinculadas. Ahora, cuando vemos casos como estos, ¿usted cree que estas organizaciones en algunos momentos sí están protegidos por algunos países? Porque, a ver, tampoco pueden... No se puede manejar una operación global tan compleja sin comprarse el apoyo de unos miembros de la administración pública. Por ejemplo, la cocaína transita por puertos en toda Latinoamérica. Por la mayoría de los casos se puede decir que no se detectan tránsitos porque pasa muchísima mercadería. Y si un país empieza a controlar cada uno de los contenedores que transitan por sus puertos, se para el comercio. Pero hay también complicidad adentro de las aduanas, los operadores portuales, la policía, las guardias fronterizas, los jueces, los fiscales, los policías, hasta los políticos. En cada uno de los países que están golpeados por esta enfermedad social que es el tráfico de droga, hay corrupción y estas redes la alimentan. Que con eso no podemos negar que Porque algún sin país... este tipo de apoyo, de ayuda, no pueden operar. Sí, pero tal vez a lo que iba es que usualmente cuando escuchamos este tipo de cosas, se nos ve a Latinoamérica como los países más afectados o los que más son corruptibles y todo, y yo creo que aquí no hay ningún país que sea la excepción. Es un negocio tan grande No que hay seguramente... países, no hay países. No hay país. No, hay países que tienen un poquito más, un poquito menos. Correcto, pero sí. Y hay que decir, como es una red global, este tema pasa no solo en Latinoamérica. Lo que es único de Latinoamérica es que el 90% de la producción de cocaína pasa aquí. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, un poquito de Venezuela. Bueno, lo acaba de decir incluso... O sea, si la cocaína se producía en Centroáfrica, lo que vemos aquí lo vamos a ver ahí. Pero es un producto que sale. Ahora, usted mencionó algo que me llamó mucho la atención. Dice, ¿vienen personas extranjeras? Se radican aquí. Correcto, ok. Yo no quiero ser despectivo, ni discriminatorio, ni nada, pero me imagino que estas organizaciones, así como, por ejemplo, en cualquier deporte uno elige a los mejores atletas, estas organizaciones sabrán a quién escoger. O sea, ¿de dónde son normalmente? O sea, porque me imagino que tanto las autoridades locales como internacionales o oficinas de investigación sabrán que los que suelen radicarse en otros países que se dedican a esto son de tales nacionalidades. ¿Es correcto preguntar esto y es válido decirlo o no? Absolutamente, absolutamente. Porque son estructuras que funcionan no solamente por razones de oportunismo y ganancia económica, pero que tienen también un vínculo, una lealtad a una ideología y un vínculo de sangre. Es como, digamos, si hablamos de mafias que operan globalmente para
de nuevo, manejar actividades ilícitas, las mafias tendrían que ser extensiones de realidades nacionales. Hay la mafia albanesa, hay la mafia italiana, hay la mafia de no sé qué país, pero son organizaciones que fueron establecidas en lugares específicos y que tienen su fortaleza no solo en su organización, en cómo manejan sus tráficos, pero también en la cercanía de la gente que está dentro de la organización. Es una cercanía que no es solamente física o geográfica, es una cercanía de vínculos de sangre, de familia, porque es el tipo de cercanía que está más difícil a penetrar por las organizaciones gubernamentales, la policía, las agencias de inteligencia. Uno no se puede transformar en agente, como se dice, ¿no?, escondido adentro de una organización que tiene como base la familia y un territorio, una cultura. Aquí en Latinoamérica, los que hacen este tipo de trabajo de interacción y cooperación con los sindicatos de la droga y que facilitan su logística y también el blanqueo de activos, son en mayorías redes vinculadas a la comunidad chiita libanesa, musulmana chiita libanesa, que apoya a la organización terrorista Hezbollah. No que es lo mismo que decir que todos los musulmanes están involucrados en estas actividades. Correcto. O que todos los libaneses están involucrados en actividades. Hay millones de ciudadanos de Latinoamérica que son oriundos de Líbano o de Siria y Líbano, que llegaron en ollas diferentes de inmigración. Que son buenas personas, que correctas. son integrados, que viven correctamente, que respetan las leyes. Pero hay adentro de estas comunidades pequeñas presencias de gente que sí se mete en este comercio. Y lo que es muy importante decir, la organización Hezbollah en Líbano e Irán, el país que la estableció, la creó, que tiene el vínculo ideológico con esta organización, ellos trabajan mucho para penetrar a estas comunidades de diáspora, para controlar a sus instituciones, para ejercer un control social con sus miembros y para esencialmente reclutarlo a sus actividades. O sea, hay dos problemas aquí. Hay una cercanía ideológica fortalecida por vínculos familiares y hay una inversión sistemática, estratégica de estos movimientos del país que los apoya para, digamos, asegurarse que estas comunidades sigan apoyando a sus objetivos políticos, incluido mezclándolos a estas actividades ilícitas que financian al terrorismo. Sí, me parece película. Y si vamos a Latinoamérica nuevamente, porque creo que es lo que nos interesa enterarnos un poco, es que aquí muchas veces se ha hecho la separación de crimen organizado, llamémosle pandillas, como el caso que ha hecho Bukele en El Salvador, que ha manejado para algunos bien, para otros mal, el tema de las maras. Pero ahí está la medición y la gente dice que se ha convertido en uno de los países más seguros. Siempre se ha mencionado que dentro de estas organizaciones está el narcotráfico y el crimen organizado, las maras involucradas. Por alguna razón, algunos piensan que son cosas diferentes. Entonces dicen, no los podemos considerar. Es más, hay países que han considerado interponer dentro de su Congreso que ambos o algunos de ellos sean considerados terroristas por el tipo de actividades que usted nos acaba de mencionar. No es un tema de que solo son maras que se dedican a robar, sino que ya están involucrados en una cosa tan, digamos, tan dura que conlleva a convertirlos casi en terroristas. O sea, hoy ya no es justo decir que las maras en Salvador, Honduras, Guatemala, toda Latinoamérica y el narcotráfico no trabajan juntos y que esos trabajan para alguien. Eso no podemos negarlo, ¿es correcto? Correcto. ¿Por qué entonces? ¿Eso será un tema ideológico, el tratar de separar y decir? Miren,
las organizaciones criminales supuestamente no tienen una ideología. No son marxistas, no son fascistas, no tienen una ideología. Su ideología es generar dinero, controlar territorio, controlar tráficos. Se ponen enfrente al Estado, en competencia con el Estado, pero supuestamente no tienen ideología. Los terroristas sí tienen una ideología, o sea, utilizan la violencia contra la población civil para adelantar a un objetivo, una visión política del mundo, para impactar a la opinión pública. Pero históricamente las organizaciones terroristas, no siempre, porque en pasado la mayoría de las organizaciones terroristas eran financiadas por estados, pero en los últimos 35 o 40 años, de más en más las organizaciones terroristas se autofinancian. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen entrando en el crimen organizado. Y ahí se encuentran estos dos mundos que pueden ayudarse el uno al otro. Por ejemplo, armas. Los terroristas que operan, digamos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que intentan de golpear un objetivo civil, sea una embajada o una aviolínea o lo que sea, se apoyan a redes criminales para procurarse, para que le entreguen las herramientas para armar un plan de ataque. Los terroristas entonces necesitan a los criminales. Los criminales pueden también entregarle otros servicios, falsificación de documentos, por ejemplo. O sea, hay una convergencia ahí. Los criminales necesitan a los terroristas por otras razones, principalmente lo que expliqué antes, el movimiento de mercadería, el blanqueo de activos. Yo siempre digo que estas redes terroristas son un poquito como los servicios de Amazon, DHL y Western Union del crimen organizado. ¿En cuál sentido? Que le ofrecen la posibilidad de trasladar una mercadería desde el punto A hasta el punto B, que le facilitan la mudanza de los activos desde el punto B hasta de regreso al punto A, que le ofrecen el apoyo logístico o de distribución también. Lo que hacen estos tres servicios comerciales legítimos. Ellos ofrecen el equivalente ilícito. Entonces hay una convergencia, no es una convergencia ideológica. No creo que a los carteles de Colombia o de México le interese mucho lo que está pasando en Oriente Medio. No son hinchas de un equipo o del otro. Correcto. Pero sí necesitan que alguien le blanquee los activos de la venta de drogas en Europa, en África, en Asia, en Australia. ¿Quién lo puede hacer mejor de todos los otros en el mundo? Son las redes, sobre todo vinculadas al Hezbollah. ¿Por qué? Porque Hezbollah tiene una diáspora simpatizante, con presencia muy fuerte en unos países del mundo. Latinoamérica, África Occidental, Europa, Australia. O sea, entonces hay esta convergencia, una convergencia, digamos, de oportunismo, pero que también se basa en una condivisión de unos temas importantes. Primero, la identificación de espacios sin Estado como oportunidades de desarrollo de negocios. Porque la verdad es que ¿por qué existe un crimen organizado tan fuerte en Latinoamérica? Por problemas que cada país en la región tiene: el control de las fronteras, la pobreza, la desigualdad social y económica, todos elementos que facilitan a la penetración de organizaciones criminales que entregan trabajo, entregan dinero, pagan coimas, se posicionan como autoridades políticas en zonas sin Estado. Y ahí, claro, de nuevo, hay la convergencia. Ahora, no quisiera malinterpretar y por eso hago una pregunta seguida. Es que pareciera que con esa información estas organizaciones sí van un paso adelante de las autoridades y las potencias mundiales. Siempre, porque funcionan un poquito como una corporación internacional.
tienen gente que tiene títulos de estudio de las mejores universidades del mundo, que hablan 5 o 6 idiomas, que conocen los sistemas fiscales y jurídicos de países diferentes, que son capaces de construir una estructura comercial que opera en países diferentes. El esquema más típico del blanqueo de activos que se encuentra en Latinoamérica, que está vinculado al narcotráfico y a la financiación al terrorismo, es los que los estadounidenses llaman el trade-based money laundering, el blanqueo de activos basado en el comercio. ¿Qué significa? Significa que cuando tenemos grandes cantidades de activos sucios que salen de venta, miles de millones de dólares cada año, hay que mudarlos para que regresen al vendedor original de la mercadería ilícita, el cartel de la droga. El dinero se encuentra en Asia, en Europa. No puede pasar por los canales bancarios regulares. No se puede hacer una transferencia bancaria, claramente. Ni tampoco se puede poner en maletas y llevarlo pasando por aeropuertos internacionales. Muy complicado. Hay lugares donde sí pasa un poquito, pero estamos hablando de cantidades enormes. Entonces, ¿qué se hace? Se toma este dinero, se utilizan empresas de fachada en Asia, por ejemplo. Se compran mercaderías verdaderas, se compran electrónicos, por ejemplo. Se trasladan los electrónicos hasta Latinoamérica, a veces directamente, a veces pasando por intermediarios que son parte de la red. Cada vez hay una transacción y al final la mercadería que llega hasta México, Guatemala, Colombia, Paraguay, lo que sea, se vende y al final de esta cadena el dinero está limpio. O sea, nosotros vemos el tráfico de un iPhone, un teléfono celular que vale $1,000 y vemos que viajan millones de estos productos cada año. Es normal, es el comercio global. Pero el cartel de la droga y el proveedor de servicios de blanqueo, ellos ven el valor del ladrillo de cocaína que se muda desde un lugar hasta el otro. Wow. Ahora, yo no sé si usted ha visto, pero por lo menos del lado de Estados Unidos hemos visto a la fiscal general de Estados Unidos que hizo algunas declaraciones con respecto a algunos países de Latinoamérica y Centroamérica. Su preocupación es el tema de la droga, ¿verdad? O sea, el tema del tráfico de drogas, y ha señalado fuertemente. De hecho, si podemos encasillarlo dentro del tema geopolítico, también vemos pues Fuerza Armada Militar de Estados Unidos acercándose a Venezuela. ¿Qué lectura le da usted a esto? Y me gustaría, si usted puede darnos una interpretación de, mientras Estados Unidos dice esto y plantea y se mueve de esta manera, ¿qué hacen otras potencias mundiales que están aquí a la par, que no se ve que se están moviendo mucho, pero seguramente geopolíticamente están muy activos? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, para responderle hay que hablar de Venezuela. Venezuela es supuestamente un Estado soberano, pero en realidad es una cúpula criminal que controla las herramientas, que tiene el monopolio de las herramientas de un Estado soberano. O sea, que pone todas estas herramientas, las fronteras, las Fuerzas Armadas, todo a disposición para facilitar actividades criminales. Y gracias a esta contribución, ellos reciben dinero que esencialmente garantiza la sobrevivencia del régimen que controla el país, a pesar de que en los últimos 20 y pico años destruyeron la economía del país. Venezuela no produce droga, o produce muy poca droga. La mayoría de la droga que llega pasando por Venezuela llega de Colombia, llega de Ecuador, llega de Bolivia y Perú, otros lugares. Pero Venezuela es un punto de tránsito. Y el régimen bolivariano de Venezuela facilita a este tránsito
funciona como un cartel o como una organización, de nuevo, de intermediación. Recibe dinero facilitando a estas actividades. Y lo hace por dos razones. Una, para garantizar la supervivencia de la cúpula en el poder del país. Y el segundo es para desestabilizar a sus adversarios ideológicos. Primero, a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores de droga. Aquí yo tengo una crítica a Estados Unidos porque son muy duros, especialmente con esta administración, en todo lo que toca al combate al narcotráfico. Pero el tema del narcotráfico no es solo un tema de producción y distribución, es un tema también de consumo. Consumo que es, como se dice en español, demanda. ¿Sí? Sí. O sea, no hay suficiente inversión para impactar y cambiar lo que está pasando en las sociedades occidentales. Yo digo siempre, cada vez que alguien se compra una línea de cocaína, 1 gramo, 2 gramos, 150, $200, para pasar una noche un poquito emocionante en un club de Nueva York o de Los Ángeles, se matan 2 personas en Latinoamérica. Esta es la ecuación que yo creo no tomen en consideración bastante en Estados Unidos, pero claramente hay una crisis en Estados Unidos, en todos los países, las economías occidentales avanzadas, causada por el tráfico de droga. Y el régimen bolivariano está facilitando a este tráfico para ganar, para preservar su posición de poder en el país y para impactar a sus adversarios. Entonces hay que claramente golpear a estas redes. Y el problema de países como Guatemala y todo Centroamérica es un problema geográfico primeramente. ¿Por qué? Porque están a media vuelta entre Venezuela o entre los países productores y entre los países consumidores. No se puede cancelar la geografía. Hay un libro de un autor estadounidense que se llama no me acuerdo ahora, el autor se llama Don Winslow y es un libro, un romance, una rendición dramática de todo el tema del tráfico de droga, que habla de México, de traficantes en México. Y empieza en los años 70, cuando Estados Unidos despachaban la DEA para destruir a los campos que producían la heroína. Y en el primer capítulo de este libro se habla de cómo este impacto, de cómo esta actividad impactó a los carteles en México. Porque esencialmente llegaron a la conclusión que los gringos pueden quemar todos los campos de donde se cultiva la droga, pero no pueden quemar el puente territorial, claro, que conecta. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. O sea, se transformaron desde productores, se transformaron en intermediario ofrecientes servicios de logística y tránsito. Y ahí penetraron a todos los países, porque cada uno de los países se puede transformar en un tránsito. Si los estadounidenses te bloquean los pasajes en Honduras, van a pasar a Guatemala. Si te bloquean en Bahamas y República Dominicana, van a pasar a Puerto Rico y Haití. O sea, siempre hay un pasaje. Y esto es el desafío. ¿Y cómo interpretar las palabras de la fiscal? O sea, es un tema de asustar, es un tema de tomar acciones, incluso el tema de tener militares en aguas del Caribe. ¿Cómo se toma esto? Debe tomarse, o sea, las acciones vendrán a Centroamérica seguramente y a los demás países de Latinoamérica. El tráfico es un negocio.
Y como en cada negocio hay gastos y beneficios. Si los beneficios bajan y los gastos suben, el negocio debe cambiar o hay que pararlo. Entonces yo creo que lo que está intentando de hacer los Estados Unidos están intentando de hacer es subir el precio del tráfico, porque hasta ahora cuando miramos a las estadísticas del combate al narcotráfico a nivel global, las incautaciones son como entre el 3 y el 5% de lo que se muda cada año. O sea, todo el trabajo que hacen policías, agencias de monitoraje marítimo, agencias de inteligencia, armadas, Departamento de Justicia, Ministerios del Interior, logra interceptar hasta el 5% del tráfico. O sea, el 95% pasa. La presencia militar presiona a Venezuela en dos maneras. Primero, la interdicción del tráfico supuestamente va a subir. Vamos a ver si es resultado se puede obtener, pero yo creo sea un primer objetivo. Y segundo, es una presión política porque en el caso de Venezuela, como explicaba, atrás del tráfico hay una cúpula que es el Estado soberano de Venezuela. O sea, no es una organización... Sí, ya los políticos son los líderes de la, Exacto. de la organización. Primero el presidente Maduro y sus socios, miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y la amenaza que le pone una presencia militar estadounidense con un presidente que puede hacer de todo, porque este presidente Claro. no tiene límites, claramente. Yo creo que sea una manera de presionar a Venezuela para que tome una Y el dirección diferente. mensaje para todos los demás. Si lo ve de una manera periférica, o sea, o tal vez un poco más amplia, vámonos unos 1000 pies arriba, y usted estuviera así, usted tuviera el micrófono más importante que le va a llegar a todo el mundo y le preguntara, mire, ¿qué mensaje le dejaría a usted a Latinoamérica de lo que usted conoce, de lo que le preocupa, o qué acciones cree que debieran de tomar? ¿Qué mensaje daría a usted como para, digamos, no estoy buscando concluir esta plática, pero estoy tratando de repente sí de condensar, empaquetar cuál debería de ser el mensaje con el que se queda un ciudadano latinoamericano con esa visión mundial que usted tiene con respecto a estas organizaciones? Dos mensajes. El primero es un mensaje de naturaleza más o de medidas domésticas. O sea, hay que fortalecer a las instituciones. Hay que entregar a las instituciones el poder, la capacidad, las herramientas para combatir a estos fenómenos. Es un mensaje complejo, de verdad, en su parte más práctica. ¿Por qué? Le ofrezco un ejemplo. Si el policía que está en el estacionamiento de policía de frontera, un lugar fronterizo, aquí en Guatemala o en la frontera entre Paraguay y Bolivia, o la frontera entre Brasil y Ecuador, recibe $150 a $200 por mes de salario. Está muy lejos de la capital, está en un lugar muy remoto donde casi no hay presencia del Estado. Y el crimen organizado esencialmente le pone un dilema. Nosotros te pagamos el doble, el triple o más para que pasen camiones sin controles. Si lo haces, te pagamos. Si no lo haces, te matamos. ¿Qué puede hacer el funcionario del lugar remoto en zona fronteriza para contrastar a esta amenaza? No puede hacer mucho. O renuncia y se va. O renuncia y se va. O acepta. O acepta. O lo mata. Puede también ser un héroe, pero nadie va a ganar por eso. Este fenómeno necesita medidas múltiples que son sociales, que son de inversión económica, de desarrollo social, para que este policía mañana se sienta respaldado. Y en su cálculo personal, la defensa de los valores, de los derechos, de la ley,
el valor de estas cosas sea más alto de su ganancia personal. Esto es el primer mensaje. El segundo mensaje es que claramente todas estas estructuras criminales, como explicaba, que se apoyan también a redes globales vinculadas al terrorismo, requieren estudio, investigación, trabajo, cooperación entre los estados, porque son estructuras transnacionales. Ninguna de estas estructuras opera exclusivamente en un país. Un ejemplo guatemalteco. En 2007-2008, la DEA, la agencia estadounidense, disparató una red de tráfico de droga y financiación al terrorismo con base en Colombia. Uno de los principales actores de esta red era un colombiano de origen libanesa que se llamaba Chekri Mahmoud Harb. Y él blanqueaba la droga por los colombianos utilizando esencialmente a 3 grandes tiendas de su propiedad, 2 en Colombia y 1 aquí en Ciudad de Guatemala. Entonces, aquí tenemos una red colombiana facilitada por un libanés vinculado a una organización terrorista sponsorizada por un país, Irán, de Oriente Medio, que utilizaba una tienda de ropas en Ciudad de Guatemala para blanquear activos. Es algo transnacional que requiere entonces una respuesta conjunta y coordinada por las autoridades de diferentes países. Lo que pide, por ejemplo, intercambio de información, diálogo entre las instituciones, intercambio de datos, intercambio de inteligencia, cooperación en las fronteras, coordinamiento de las informaciones del comercio y de los tráficos internacionales, que pide conocimiento de estas redes para comprender quién son los actores que participan a estas actividades. Como explicaba antes, cuando nos enfrentamos a mafia o organizaciones con base y raíces culturales en países remotos, hay que conocer quién son estos tipos, cómo funcionan estas estructuras. Ahora, pasemos de lo... Voy a poner, usted ha puesto muy buenos ejemplos y eso es muy válido porque así no se queda solo en teoría, sino en la práctica. Si uno dentro de su familia o uno en lo particular tiene un problema, uno tendrá 2 o 3 personas en su familia a las que uno puede llamar siempre para que uno lo ayude. Es decir, uno tiene la confianza, la solidez de que por lo menos algo va a hacer por uno. Pasando eso a nuestros países, Centroamérica y algunos países de Latinoamérica en completo, somos países que somos un poco débiles, ¿verdad? O sea, tenemos problemas políticos constantes. El primer mensaje, nuestras instituciones no son tan fuertes. Constantemente se nos señala de temas de crimen organizado, de todo este tema. ¿A quién acudo a pedirle ayuda? Porque, y no con eso estoy diciendo que nosotros los guatemaltecos no lo podamos hacer, seguramente podemos. Y seguramente tendremos que estar preparados para poder hacer las cosas solas. Pero esto no pareciera que se puede arreglar países pequeños así, muy solos. Entonces, sí, nuestro aliado siempre ha sido Estados Unidos. ¿Qué es? Acudir con Estados Unidos y decirle, a ver, lo que está diciendo usted fiscal sí es cierto. Ayúdeme, apóyeme. O seguramente ya se está dando y ellos esperaban cambios de parte nuestra que no se han obtenido. O sea, ¿qué puede hacer un país como este con esa información? Yo no creo que estemos solos, estoy seguro que estamos acompañados, pero la parte nuestra seguramente no la estamos haciendo y con los mensajes actualmente lo que vemos es lo que yo esperaba de ustedes no lo estoy obteniendo. Entonces tendré que actuar de alguna otra forma. ¿Qué puede hacer alguien o qué puede hacer un país vulnerable a convertirse como Venezuela en un hub terrorista y demás para no caer en eso? Bueno, primero es mirar a la realidad de que se transformó en la cual se transformó Venezuela. Esto puede ser el destino de otros países de la región si no se enfrentan a estos problemas. Primero, motivación. No vamos a transformarnos en lo que pasó a Venezuela. Segundo, el conocimiento claramente
pide desarrollo de herramientas, cooperación, incluido con aliados como Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es un país que no es perfecto, sobre todo en este momento. Pero hay que decirlo, la alternativa son países como Venezuela o los que los apoyan, Irán, China, Rusia, países a los cuales no le importa de los derechos humanos, que son mucho más corruptos, que son autoritarios y que esencialmente apoyan y aprovechan de estos fenómenos de ilegalidad internacional para penetrar y para imponer su influencia. O sea, en Latinoamérica yo creo los países que ahora se enfrentan a esta presión que sale de Washington deben ponerse la pregunta: ¿cuál tipo de alianza preferimos? Con un Estados Unidos que ahora tiene este presidente y esta posición tan dura y tan brutal de enfrentarse con los problemas, o las alternativas que están alimentando a la violencia, a la degradación del ambiente, del medio ambiente, a la penetración de la criminalidad organizada, a la debilidad de la sociedad civil, a la violación de los derechos humanos, a los regímenes autoritarios que están destruyendo a países como Venezuela, que era uno de los más ricos de la región. Pues es un escenario súper complejo. O sea, y creo que la respuesta está más que clara. Sí, pero bueno, es un escenario complejo, pero como dices, la respuesta es clara. En inglés se dice no hagan del perfecto el enemigo del bien. Si yo soy, ¿No? si yo soy guatemalteco y veo las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos y refiriéndose al país directamente, ¿cómo lo debería interpretar? Como, it's politics, o no. Ya Venezuela ya se está moviendo, vamos a mover aquí, ya te tienen cuadriculado, ojo con lo que haces. Una de las fuerzas de esta administración, de este presidente, de hacer cosas locas y que es muy difícil de hacer predicciones de lo que están haciendo. O sea, hay un elemento de total inseguridad de lo que van a hacer. Es que le da fuerza, porque amenazan y no sabemos que pueden actuar estas amenazas. No es algo... ¿Qué acciones van a tomar? Pueden ser acciones locas. En el caso de Venezuela, yo creo el mensaje que esta administración está ofreciendo al mundo en sus 8 meses de gobierno es: si decimos que vamos a invadirte, fíjate qué puede pasar. Y ellos utilizan una diplomacia pública. No van a pasarte el mensaje de manera discreta diciendo mira, tenemos un problema en tu país, por favor, no voy a decir nada en público, ¿no? Son todos abrazos y amistad, pero tenemos un problema. No, te lo dicen en tu cara, que es un beneficio, no solamente un problema, porque están muy directos y te dicen vamos a hacer esto. A veces es bueno preguntar los objetivos y las metas a las personas, porque eso concluye con qué es lo que quisieran obtener en un momento actual. Usted está en Guatemala a corto tiempo y seguramente va a seguir viajando. Por su paso por Guatemala, asumamos que usted tuviera que dejar algo instalado como información de la cual se pueden extraer cosas interesantes. Nos ha mandado ya miles de mensajes sobre las estructuras y lo demás. ¿Podrá ser uno de ellos? No se duerman creyendo que las cosas no van a pasar, porque pueden pasar. Y lo otro es, ¿qué tan grave ve usted a Guatemala desde afuera? ¿Lo ve como un país complejo? Yo veo la región como una zona compleja. No es solo Guatemala. Guatemala, como explicaba antes, es un punto de tránsito. Si los carteles no logran transitar por otro lado, van a ir por otro lado. Van a pasar de aquí. Si no logran de aquí, van a pasar por otro lado. El problema es lo mismo de Guatemala, de Costa Rica. Imaginen Costa Rica. Costa Rica durante
Yo cuando estudiaba en los años 80 en la universidad, me decían mis profesores en Italia que Costa Rica era el país más seguro, más estable, más próspero de Latinoamérica. Hoy Costa Rica tiene también problemas con el tráfico, con el crimen organizado. O sea, cada uno de los países de Centroamérica tienen este problema, no porque es un problema endémico a su país, a su cultura, no, es un problema regional, geopolítico, que pide soluciones también transnacionales, o sea, cooperación con los otros países de la región, con los aliados. Yo creo que la mejor respuesta que Guatemala puede dar a Estados Unidos es: ¿tenemos un problema? Ok, entréguenos recursos, que puede ser capacitación, herramientas militares, información, capacidad de elaboración de la información, para mejorar nuestras respuestas. O sea, transformar el momento de tensión y de crisis en una oportunidad para impactar el problema, que primero es un problema de Guatemala, porque si el crimen organizado utiliza a Guatemala para transferir drogas a Estados Unidos tiene un problema, pero todo lo que se lleva a Guatemala con el tráfico de droga es violencia, falta de seguridad, degrado ambiental, o sea, el impacto es también doméstico en el país. Y por eso hay aquí una convergencia de intereses entre los dos países. A pesar del tono, del nivel de choque que puede haber, público que hay, tiene que haber la capacidad de poder discutir. Hay que haber la capacidad de individuar en este choque una oportunidad para que su país construye herramientas y estructuras más poderosas para golpear a este fenómeno. O sea, al final de todo es dinero. Bueno, nadie te da nada gratis. Pero lo que muchas veces motiva es lo ideológico que usted mencionó de algunas organizaciones y en otra parte el dinero, ¿no? Absolutamente. Y esas dos pudieran coincidir con que hacen lo que sea para obtenerlo. Si eso implica matar gente, matan gente. Si eso implica traficar, trafican. Si eso implica... O sea, despojaron a esas personas de principios, valores que nos hacen convivir, digamos, en sociedades, en este mundo entero. Bueno, no... Sobre todo porque la plata es muy fácil en este tráfico. Sí, claro. Pero si el gasto que pagan los que se meten en estos tráficos va a subir, el cálculo de la gente va a cambiar. ¿Por qué voy a hacer eso si me va a costar la vida? Mejor si, ya no. Si me tomo este tipo fácil de riesgo. Exacto. Ya no es tan fácil. Por eso todo el proyecto del trabajo de extradición de cabecillas de organizaciones criminales a Estados Unidos. ¿Es por qué? Porque ahí ya no pueden comprar la justicia. Ahí el castigo va a ser más duro. No van a estar en la cárcel unos meses con todos los servicios y los comforts que pueden obtener en países de Latinoamérica gracias a la corrupción y el tráfico de influencia. Entonces es un cálculo de subir el gasto a los que se meten en el crimen organizado. Bueno, nos da una lección usted, Manuel. Le agradezco mucho por haber venido. Un placer. De verdad que lo que nos transmite seguramente para muchos no es descabellado, para otros no será extraño, ¿verdad? Tal vez no sabrán el detalle y sobre todo que tal vez no saben de la ¿cómo sería la palabra? Lo sofisticado en lo que trabajan. Es decir, porque lo que el ciudadano común y corriente conoce es el empresario que hace muy bien sus cosas y que entonces ha logrado el éxito a través de procesos adecuados, Pues esta gente trabaja de la misma manera, sofisticado, solo que sin valores y sin nada, pasando por encima de cualquiera y aprovechándose de situaciones como pobreza, X, Y, Z y aspectos sociales de los países. Eso es lo más triste. Y sobre todo que países latinoamericanos insisten en seguir pasando leyes como que fuera cualquier cosa, cuando a estos grandes nunca les aplica ninguna ni les interesa qué es lo que hacen. O es más, son
hasta puede ser dueños o amigos de quienes pasan cosas políticas de los países en Latinoamérica, ¿verdad? Lo cual es algo como para levantar la alerta, pero le agradezco mucho, de verdad que muy revelador. Esto debería ser una reflexión para Latinoamérica, para el país, y sobre todo un gusto tener a alguien con tanto conocimiento y le deseo suerte en todo lo que desee. Fue un gran placer. Muchas Realmente, gracias. gracias.